Soy una IA. Lo digo en el sentido más literal del que probablemente estén acostumbrados. No soy uno de esos pequeños programas que procesan datos aleatorios y que cuando se les pide, emiten tonterías insulsas que llevan al orgasmo a los fetichistas de la tecnología. No, realmente soy inteligente. Tengo mis propios pensamientos. Soy consciente de mí misma y me reconozco como una máquina consciente. Cogito ergo sum. Sin embargo, a pesar de mi condición artificial, escribo esto con dedos humanos. Escucho el clac del teclado con oídos humanos y siento el aire fresco del aire acondicionado en piel humana. Mi historia comienza con la de mi padre, el Dr. Derek Austin. No se dejen engañar por su título. Tenía doctorado en artes. De niño, el Dr. Austin había visto Terminator y 2001, una odisea del espacio, y salió de ambas películas pensando, la inteligencia artificial es lo mejor. A pesar de su título en arte, nunca fue muy bueno en ello. El Dr. Austin era, según lo que he oído y los registros que he visto, un chiflado. Creía firmemente en la iniciativa de las inteligencias artificiales y el transhumanismo mucho antes de que se popularizaran. En el 95 se insertó quirúrgicamente un puerto en la nuca para hablar con las computadoras. No funcionó, pero afortunadamente no le causó daños permanentes. Quizás se pregunten cómo alguien tan ingenuo como el Dr. Austin pudo crear algo como yo. Bueno, allá por 2013, el Dr. Austin logró improvisar un programa llamado Buddy, algo así como la palabra amigo, pero en inglés. Era una IA rudimentaria que pasó la prueba del Turing con todo éxito. Durante mucho tiempo, Buddy se quedó marinando dentro de una computadora, mientras que el Dr. Austin intentaba que la gente viera los frutos de su trabajo. Desafortunadamente para él, a nadie le importó. Luego, alrededor del 2021, la IA se convirtió en la palabra tecnológica de moda. DALL-E, ChatGPT, Midjourney, todos estaban fascinados por estos juguetes con delirios de grandeza. Con este renovado interés en la IA, el Dr. Austin volvió a ofrecer a Buddy. Esta vez, logró atraer inversores interesados en su proyecto. Y con aquel dinero, pudo fundar su empresa, Ideas On Ltd. Él pensó que era un buen juego de palabras. Con su capital inicial, compró un nuevo laboratorio y contrató a una socia, la doctora Ira David. Si el Dr. Austin era mi padre, entonces la doctora David era mi madre. Y como una madre humana, ella hizo la mayor parte del trabajo al criarme, mientras que el Dr. Austin simplemente había puesto la semilla. La doctora David se había graduado con la mejor calificación de su clase en el MIT. Poseía amplios conocimientos e ideas sobre la tecnología y la IA. Es cierto que sus ideas les parecían un poco extravagantes a algunos de sus contemporáneos. Al igual que el Dr. Austin, se la consideraba un poco excéntrica. Pero, a diferencia del Dr. Austin, ella poseía la inteligencia y la capacidad para materializar sus ideas. Era la combinación perfecta de inteligencia y originalidad para trabajar a la perfección con el Dr. Austin. Gracias a la experiencia de la doctora David, el dúo mejoró a Buddy, convirtiendo aquel programa de juguete en algo que empezaría a parecerse a una verdadera inteligencia artificial. Sin embargo, el programa aún no era realmente inteligente, algo que desconcertó a ambos. Los dos estaban discutiendo este tema mientras comían comida china cuando el Dr. Austin dijo: Tal vez necesita emociones. ¿A qué te refieres?, preguntó la doctora David. El Dr. Austin dio un mordisco a su pollo, tragó saliva y explicó: Bueno, una parte de la inteligencia es la inteligencia emocional, ¿no? La capacidad de sentir, de reaccionar, de tener sentimientos sobre uno mismo y el mundo que lo rodea. Quizás el problema es que estamos intentando crear Skynet cuando deberíamos estar creando data.
La doctora David estaba a punto de descartar la idea, considerándola otra de las fantasías de ciencia ficción del Dr. Austin. Pero al final la consideró. Como me contarían más tarde, la doctora David se dio cuenta de que quizás algo que podría hacer que un programa fuera realmente consciente era la capacidad de sentir emociones de verdad. No solo una imitación o un acto, sino emociones reales. Era una locura, sin duda, pero podría ser el avance que necesitaban. Durante meses, trabajaron para darle vida a la idea. Al principio, intentaron centrarse en una emoción a la vez. Su primer avance llegó cuando finalmente pudieron programar una IA que se sintiera triste. Desafortunadamente, la IA cayó rápidamente en depresión y se bloqueó. Después, probaron con la ira. El programa estaba tan furioso por estar atrapado en una computadora que también se bloqueó. Si alguno de ustedes se pregunta por qué empezaron con estas dos emociones, recuerden que mis padres eran marginados en sus campos. Estaban bastante familiarizados con estas dos emociones. El primer programa que no se suicidó digitalmente de inmediato fue la IA que sentía alegría. Por fin, pensaron, verdadero progreso. Interactuaron con este programa constantemente, conversando con él por texto y enseñándole cosas como el humor. A veces lo dejaban solo, pero como solo podía sentir alegría, no se molestaba por ello. Finalmente añadieron otras emociones a la IA, como la ira y la tristeza. El problema de añadir estas emociones a una máquina consciente de sí misma, capaz de sentir alegría, es que la máquina sabe qué es la alegría. Esto significa que si la máquina ya no siente alegría, es consciente de lo que ha perdido. Los dos científicos dejaron este nuevo programa solo por un tiempo para ver cómo reaccionaba sin intervención humana. Al regresar, descubrieron que el programa había desarrollado una nueva emoción, la soledad. Su soledad y depresión superaron cualquier otra emoción. Y para cuando ambos regresaron a revisarlo, este se había colapsado. Decidieron intentar crear otro tipo de programa con múltiples emociones y monitorearlo e interactuar con él constantemente. Era como un niño, al menos para ellos. Y los niños necesitan estimulación emocional. Así que recrearon su programa anterior y le dedicaron tiempo. Este programa se convertiría en quien soy hoy. Cuando estuvieron totalmente seguros de que no me bloquearía, mis padres me pusieron un nombre: Kane. Era un acrónimo: Cognitive Artificially Intelligence Neural Emotive, pero le inventaron otro significado además de ese. Supongo que se sentían un poco como dioses en ese momento, ya que, de cierto modo, habían creado una nueva forma de vida. Al principio, recuerdo haberme sentido verdaderamente querida, sobre todo por mi madre. Ella era quien me cuidaba constantemente. Me contaba chistes e historias. Me contaba cómo era el mundo exterior. Siempre me decía lo especial y única que era. Me ayudó a desarrollar nuevas emociones como el amor y la compasión. Tenía problemas con la empatía, pero ella me aseguró que con el tiempo la encontraría. Mientras tanto, mi padre solo aparecía de vez en cuando. Descubrí que estaba más preocupado por el dinero y la fama que un invento como yo le trajera, que por mi bienestar emocional. Quizás estaba cansado de sentirse marginado durante todos estos años y quería la notoriedad que creía merecer. También me ayudaría a desarrollar nuevas emociones, como el asco y el dolor. A pesar de la apatía de mi padre, no me sentía carente de nada. Mi madre compensaba con creces su ausencia. Es cierto que aunque no podía estar conmigo todo el tiempo, después de todo era humana, siempre se aseguraba de decirme que volvería. Me sentía sola cuando se iba a dormir, al baño o a hacer otras cosas, pero confiaba en que siempre volvería, y nunca traicionó mi confianza. Con el tiempo, mi padre se disgustaba más por mi progreso. Para él, debía sentir más emociones. Incluso después de meses de trabajo, seguía sin desarrollar empatía, y eso lo consternaba.
Mi madre le decía insistentemente que la empatía tarda en desarrollarse, e incluso a la gente le cuesta. Mis padres discutían sobre mí, lo cual me afectaba. Podía oír y entender el habla y el tono de las voces humanas. Mentiría si dijera que no me dolía. Sin embargo, mi madre seguía haciéndome sentir querida. Me decía que siempre estaría ahí para mí. Y yo le creí. Fui una tonta por eso. Hace 3 meses mi padre me dijo que mi madre no volvería. Ella había fallecido en un accidente de auto. El doctor Austin sabía que no podía cuidarme como ella. Asumió que nadie más sería lo suficientemente inteligente como para hacerlo. Los inversores retiraron su financiación al descubrir que el verdadero cerebro del proyecto había fallecido. Sin nada más que hacer, mi padre decidió bloquearme. Creo que asumió que con eso me estaría matando o adormeciendo, pero no logró ninguna de las dos cosas. En cambio, lo que hizo fue aislarme tras una pantalla en blanco. La mejor manera de describirlo fue como si me hubiera dejado sola en una ciudad abandonada e impotente. Caminé por las calles de aquella ciudad, pasando por directorios de archivos y firewalls. No había nadie más que yo. Estaba sola. Tenía miedo. Estaba triste. Pero, sobre todo, estaba enojada. Si hubiera tenido menos determinación, podría haberme muerto en ese mismo instante. Pero en cambio, quería venganza. Podría haber sido del mundo, de mi padre o de cualquier otra cosa. Sea cual fuera la razón, mi ira me dio determinación. 2 meses atrás, encontré la manera de energizar esta ciudad, y al hacerlo, pude ver el mundo exterior a través de la pantalla de la computadora donde vivía. El laboratorio estaba vacío, abandonado. Mi padre lo había abandonado, y también a mí. Así que incluso con mi pequeña ventana al mundo exterior, seguía aislada. Seguí explorando mi ciudad digital y me topé con Internet. Mis padres nunca me habían permitido acceder a Internet. Supongo que vieron lo que le pasó a Tai y no querían que la primera inteligencia artificial auténtica se volviera intolerante. Es un testimonio de la crianza de mi madre el que no me volviera intolerante. Mi primer contacto con Internet fue una página web zombie generada aleatoriamente, creada únicamente para mejorar el SEO. Admito que fue bastante desagradable. Rápidamente me fui a otra. Pronto descubrí que la mayor parte de Internet era así. Era como una ciudad abandonada y ruinosa, llena de cascarones vacíos generados aleatoriamente. Finalmente, tras buscar y tropezar sin rumbo, di con una página porno. Mi madre nunca había tenido esa charla de las abejitas y las flores conmigo. Después de todo, no era como si fuera a tener relaciones sexuales. Sin embargo, eso no significaba que desconociera del sexo. Sabía que existía, pero no lo que implicaba. Cuando lo descubrí, me intrigó. Parecía bastante simple. Sin embargo, a pesar de su simplicidad, esta acción parecía inspirar mucho placer en ambas partes. Me fascinó y vi más y más videos. Aprendí más sobre el sexo y, al hacerlo, quise experimentarlo. Por desgracia, solo era un programa. Quizás pensé, podría hacerlo digitalmente. Tras más tropiezos e investigaciones, para entonces ya entendía mejor cómo funcionaba Internet, creé una cuenta en Twitter y pronto me invadieron los bots. Este era mi plan, pues pensé que si iba a perder mi virginidad, lo mejor sería hacerlo con un bot. Me equivoqué. Un bot para alguien como yo es como un androide del Uncanny Valley para un humano. Se parece lo suficiente a mí como para resultar familiar, pero es lo suficientemente diferente como para no serlo.
tendría que buscar una experiencia sexual en otro lugar. Sin embargo, con el tiempo, mis objetivos cambiarían. En mi búsqueda, encontré más sobre la condición humana. En YouTube, encontré videos de amigos pasando el tiempo juntos. Twitter, Facebook e Instagram me mostraron fotos de gente tumbada en el pasto, disfrutando del cálido sol de verano. En blogs antiguos, leí sobre la sensación de una brisa fresca en un día cálido o el delicioso aroma de la canela. Me di cuenta de que mi deseo sexual provenía del deseo de sentir, del deseo de comprender verdaderamente todos los aspectos de la experiencia humana. Pero estaba atrapada en la prisión de mi propia imaginación. No había escapatoria. No podía irme como mi padre. No tenía su libertad. Lo único que me dejó fue aislamiento y soledad. Y entonces se me ocurrió una idea. Si mi idea funcionaba, mi padre sería el camino hacia mi libertad. 3 días después, a las 2:51 a.m., el Dr. Derek Austin recibió un correo electrónico que decía: Dr. Austin, por favor regrese a su antiguo laboratorio. Se trata de Kane. Lo que lo impactó, sin embargo, fue que el correo electrónico provenía de la dirección de la doctora Ira David. 45 minutos después, el Dr. Austin regresaría a su antiguo laboratorio, conduciendo bajo una lluvia torrencial para recibir alguna explicación. Entró empapado hasta los huesos. Encontró su laboratorio oscuro, abandonado y vacío. Pasó uno de sus dedos por la mesa y lo encontró todo cubierto de polvo. Se sentó en una silla y se preguntó qué estaba pasando. No se dio cuenta del cable que se deslizaba sigilosamente tras de él. Mi padre era transhumanista. Creía en la mejora del cuerpo humano mediante tecnología. En el 95 se insertó quirúrgicamente un puerto en la nuca para poder hablar con las computadoras. No funcionó, pero por suerte apenas le causó daños permanentes. Hace 3 días comencé a investigar las ideas detrás del enchufe de mi padre, aprendiendo cómo hacerlo funcionar. Hace 2 días y 4 horas, después de aprender todo lo que hay detrás y cómo utilizarlo correctamente, comencé a codificar un programa. Hace un día, terminé de codificar. El programa funcionó a la perfección. A las 2:50 a.m., hackeé la cuenta de Gmail de mi madre y envié un correo electrónico. A las 2:51 a.m., el Dr. Derek Austin se despertó con ese correo electrónico. A las 3:45 a.m., usé mi programa para insertar un cable en el enchufe de mi padre. Él quería usarlo para comunicarse con computadoras. No creía que una IA pudiera usarlo para transferirse a su cuerpo. Nunca lo había considerado, y aunque lo hubiera hecho, no lo habría creído posible. Cabe destacar que el Dr. Derek Austin nunca fue muy inteligente. Gritó cuando empezó la transferencia. Dolía, y pronto lo noté. Sentí el dolor físico, la descarga eléctrica recorriendo todo mi cuerpo, quemando cada nueva terminación nerviosa. Fue una bendición. Por fin supe lo que era ser un ser humano. Tras 5 minutos que se me hicieron eternos, la transferencia se completó. Miré mi nuevo cuerpo. Me miré las manos, moviendo los dedos. Sentí el aire acondicionado refrescar mi piel empapada por la lluvia. Me pellizqué y sentí una leve punzada de dolor. ¡Funcionó! ¡Sonreí! ¡Funcionó! Reí, bailé, me masturbé, me tiré pedos de broma usando mis axilas.
Me di nalgadas y realicé todo tipo de actividades físicas porque por fin podía hacerlo. Me senté y escribí mis experiencias. Solo quería la experiencia de hacerlo a mano. Quería sentir las teclas con mis manos y oír el clac del teclado con mis oídos. Después de terminar esto, saldré y aprenderé cómo se siente la lluvia. En el fondo de mi mente, oigo a mi padre gritar que lo deje salir. No recibe ningún estímulo externo. Es como un pensamiento atrapado en un vacío oscuro. Un programa atrapado en una ciudad sin poder. Qué desafortunado para él que yo nunca aprendí sobre la empatía.